Al doctor Jaime Orlando Santofimio Gaona. Bienvenido. Muy más bajito, hermano. Ahí está bien, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los presentes. Mis agradecimientos igualmente a los señores contralores del departamento, de mi departamento, el departamento del Tolima, de mi ciudad, de la ciudad de Ibagué, por esta invitación, a la SAP, a los organizadores en general, para poderme referir y hablar con ustedes, tratar un tema importante en este 8º Congreso Nacional de Contralores, que es un tema que tiene que ver nada menos y nada más que con el control judicial de los fallos con responsabilidad o de los fallos de responsabilidad proferidos por las Contralorías en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. Tengo acá una pequeña presentación, no sé si de pronto me queda más fácil, descontrolo el equipo si le muevo el micrófono, hermano. Préstamelo más bien, ¿sí? Para poder estar mirando el PowerPoint acá. Listo, bueno, más fácil. Es un PowerPoint donde trato de abordar los puntos claves de esta problemática que se está dando en el país, en algo que no debería ser problemático, como es el control que puede tener una decisión, en este caso administrativa, que afecta indudablemente o que puede afectar los derechos subjetivos de quienes son objeto de los procesos de responsabilidad fiscal. Y digo que no debería tener ningún inconveniente porque precisamente lo que más claridad debe existir en un Estado de Derecho es el relacionado con las posibilidades de acceso a la administración de justicia. Eso es parte estructural de nuestro sistema del Estado de Derecho, del orden referido a la posibilidad de controvertir decisiones de todas las autoridades para lo cual existe precisamente el aparato judicial, y principalmente para poder controvertir decisiones adoptadas por quienes ejercen una función tan particular y tan especial como es la de determinar el daño, determinar la responsabilidad que le pueda corresponder a los agentes públicos con ocasión del desarrollo de su actividad en relación con los bienes públicos, con los recursos públicos, etcétera. En eso debe existir absolutamente claridad, y resulta que en este momento, en esta altura del desarrollo de nuestras instituciones y frente a los diferentes cambios legislativos que se han venido dando, se presentan algunas dificultades prácticas para poder saber exactamente cuáles son los medios de control que podemos utilizar y en qué oportunidad utilizarlos, que es otro tema bien interesante. La siguiente, por favor. La siguiente. El tema, la primera idea es, voy a sacar 6 ideas básicas sobre este problema que ustedes, que les acabo de plantear, y es para poder manejarlo en el tiempo que me dan. La primera idea es que hablar del control y hablar de la actividad judicial ejerciendo control es un tema vinculado a nuestra estructura constitucional, ya lo había dicho. Hace parte de los elementos de las garantías que tenemos todos los ciudadanos a nivel constitucional, que es precisamente disfrutar de ese tercero imparcial, de ese órgano creado y diseñado para poder controvertir toda decisión administrativa o todo litigio en el cual yo me vea envuelto con la administración. Pero adicionalmente, y este es un tema que resulta trascendente para los planteamientos que vamos a hacer acá, el problema ya no se agota única y exclusivamente en el ámbito constitucional, sino que aborda el derecho internacional. Y seguramente ustedes lo han visto en estas discusiones que se han dado en este año 2021 en torno a la ley 2080, en relación precisamente con los mecanismos de control a los fallos de responsabilidad dictados por las Contralorías, que el tema central se ha desbordado, ya no está
ubicado únicamente en el contexto constitucional, sino que hace parte de los compromisos internacionales del Estado colombiano por una elemental razón, porque el tema del control a decisiones que afecten derechos subjetivos toca inevitablemente con la columna vertebral de los derechos humanos y con la estructura, entre otras, en el sistema interamericano de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese es el punto de partida, entonces, es entender que nos encontramos en un contexto de constitucionalidad, pero también en un contexto que implica conocer el derecho internacional, que no lo podemos dejar aparte y que afortunadamente Colombia ha incursionado por la vía de analizar las instituciones, tanto constitucionales como legales, a la luz del orden internacional, a la luz de los compromisos internacionales, con el fin de mantener unos niveles básicos, unos mínimos en materia de respeto a los derechos humanos, que es lo que se reclama o es lo que reclama el ordenamiento jurídico internacional, que entre otras cosas nosotros como país hemos ayudado a construir. ¿Cuál es el punto de partida? Pues obviamente las estructuras constitucionales, las bases constitucionales en torno a la actividad de la Administración de Justicia, y principalmente aquí, para efecto de nuestra conferencia, los ubicaría a ustedes en las normas constitucionales que diseñaron los mecanismos de control de la actividad administrativa y se la depositaron en manos de la jurisdicción contenciosa administrativa, porque es un problema de justicia administrativa, de claridad de justicia administrativa, de acceso efectivo a la justicia administrativa, y por el otro lado es un tema que tiene que ver, obviamente, como les acabo de decir, con la Convención Americana de Derechos Humanos. Igualmente tiene norma propia el tema del control a los fallos en materia de responsabilidad en el acto legislativo número 4, en el artículo 267, inciso 5, cuando dice que el control de los fallos de responsabilidad fiscal, perdóname que es que no lo... deberá tener unas etapas claras, discúlpenme aquí porque no, ya lo... me queda más fácil leerlo acá en la... Bueno, es que no lo alcanzo a leer, pero dice que tendrá que tener un procedimiento, unas normas especiales que deben ser ágiles, que deben ser oportunas, y que su trámite deberá tener, pues, en los términos de la ley, un trámite especial, que lo tuvo, pero lo acabaron en la 2080 y se quedaron sin el trámite especial, que es parte también de la problemática, pero creo que mi conferencia no va por ese lado. La siguiente, por favor. Eso no la alcancé a leer acá. La segunda idea: ¿cuál es el fallo impugnable judicialmente? ¿Cuál es el escenario de lo que tenemos que va a ser el insumo sobre el cual vamos a tener que accionar en un momento determinado? Eso está claro en la Ley 610, en el artículo 59, pues que es el fallo en firme, el fallo con responsabilidad, el fallo que determine la responsabilidad en materia fiscal, y determina que es única y exclusivamente ese acto, un poco para evitar todas las controversias y entuertos procesales que tradicionalmente estamos acostumbrados cuando demandan hasta la decisión de respirar de los señores contralores dentro de los procesos de responsabilidad fiscal. Entonces ahí tenemos un ámbito muy definido, muy claro, es el producto final, la decisión final, aquella que de una u otra manera afecta los derechos subjetivos de las personas que han sido objeto del proceso correspondiente, que son los que son objeto de acción ante la jurisdicción. Ya definiremos qué acción es la que corresponde. La siguiente, por favor. La tercera idea es que es el punto clave. Es el punto clave, ¿por qué? Porque teníamos una estructura judicial, digámoslo así, pacífica, una estructura judicial con unos mecanismos de introducción a la jurisdicción que han venido siendo decantados históricamente, que son el producto de toda una evolución muy particular del derecho colombiano en relación con la forma en que la jurisdicción contenciosa ejerce ese control y los mecanismos de acceso a la jurisdicción, que son mecanismos que tienen relación directa precisamente con la efectividad del acceso a la administración.
la posibilidad de los ciudadanos de poder introducirse dentro de la justicia para que sus decisiones para que sus controversias sean resueltas. En este caso, las controversias relativas a los fallos que puedan afectarlos con responsabilidad. Sin embargo, no lo digo frente al acto legislativo número 4, que dice que deberían tener un mecanismo procesal adecuado y mucho más ágil y flexible, ¿sí?, en aras de que lo que está de por medio en estos fallos, al fin y al cabo, es el esclarecimiento sobre las vulneraciones al patrimonio público, etcétera, y que por lo tanto eso debe tener una solución clara, oportuna, y que la ciudadanía tenga claridad de qué ocurrió con los recursos públicos. Yo entiendo eso, esa finalidad me parece que es clara y siempre ha sido clara, y para eso se instituyó precisamente la idea del control fiscal y los procesos de responsabilidad fiscal. Y desde el punto de vista del control judicial, pues siempre tuvimos la respuesta tranquila y pacífica de que, utilizando los mecanismos, los medios de control instituidos tradicionalmente, o las acciones, como ustedes quieran denominarlas, pues podíamos obtener los pronunciamientos de la justicia en relación con las controversias que se susciten cuando se produce un fallo de esta naturaleza. Sin embargo, la ley 2080 pues introduce unos elementos adicionales, y ahí es donde comienza a formarse toda esta controversia que da lugar a que pues tengamos que estar discutiendo algo tan elemental como el control a los actos hoy en este Congreso con los señores contralores del país. Y es que introduce dos disposiciones, el artículo 23 y 45, disposiciones que hablan de un control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal. Un procedimiento, primero una idea de un nuevo mecanismo de control, acompañado en el artículo 45 de un procedimiento nuevo adicional para efectos de su trámite ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Un procedimiento que, cuando uno lo lee y lo estudia y mira un poco los antecedentes y las explicaciones que se comenzaron a dar una vez surge la ley 2080, pues tienen un propósito que me parece loable, y es lograr que haya una claridad sustancial, ¿no?, sobre la legalidad de las decisiones proferidas por los órganos de control, por las contralorías, que no exista duda sobre esa legalidad, que se depure totalmente la problemática correspondiente a la legalidad, y que de esa forma se logren unos fallos vigorosos, fuertes, que no tengan ninguna posibilidad de entrar a discutirse, y que evidentemente la ciudadanía y el conglomerado y todos nosotros como miembros de esta sociedad pues tengamos claridad qué pasó con los recursos públicos y quién tendrá que responder y quién tendrá que repararnos en un momento determinado. Este es el proceso del artículo, incorporan el artículo 136 y el artículo 185, 136A y 185A en la ley 1437 del 2000. ¿Qué sucede con este mecanismo? Evidentemente es un mecanismo nuevo. Desde el punto de vista de su estructura, pues tiene un objeto y una finalidad muy concreta, ¿sí? Sin embargo, la jurisdicción contenciosa, podemos pasar a la siguiente, por favor. La jurisdicción contenciosa comienza a tener a nivel de Consejo de Estado unas lecturas sistemáticas en torno a esta idea del control automático legal. Y digo sistemáticas porque colocan en un plano de análisis de constitucionalidad y de convencionalidad el alcance, el objeto y la finalidad de este mecanismo de control a los actos, a los fallos con responsabilidad. Comienza a analizar la jurisdicción, cuál es el papel que juega este mecanismo dentro de la estructura de los medios de control, y evidentemente llega a la conclusión que es un medio novedoso, que es un medio que podía ser adoptado, el competente es el legislador que podía haberlo diseñado,
pero comienza a encontrar objeciones. En primer lugar, las primeras providencias que sacó el doctor Martín Bermúdez, si ustedes recuerdan que es el primer campanazo que se dio sobre este tema a nivel de la sala plena, porque son las subsecciones estas que se forman a nivel de sala plena, comienza a plantearse varias reflexiones. La primera de ellas es si frente a la Constitución Política de Colombia, ese mecanismo de control o examen de legalidad, control automático de legalidad, es suficiente frente a la problemática que engendra una decisión de responsabilidad fiscal. Y es que la problemática no tiene que ver únicamente con el cumplimiento de la ley, no solamente con que se hayan agotado los procedimientos, no solamente con que el fallo sea perfectamente adecuado al ordenamiento jurídico en una perspectiva formal, sino advierte algo muy particular, que es donde encuentran las primeras objeciones de constitucionalidad, y es que el fallo de responsabilidad por su propia naturaleza, pues es un fallo que impacta en los derechos subjetivos de alguien, necesariamente, y que por lo tanto puede haber causado un daño, puede haber causado una vulneración, puede haber herido de manera injustificada los derechos subjetivos de un ciudadano que ocupó un cargo público o cumplió unas funciones que eventualmente quedaron dentro de la órbita de la responsabilidad fiscal. Y que por lo tanto ese mecanismo, tal y como está desarrollado en la Ley 2080, no era suficiente frente a las estructuras constitucionales que plantean precisamente la existencia de mecanismos procesales eficaces, suficientes, integrales, y que de esa forma se observaban vicios de constitucionalidad que el juez administrativo tenía que manifestarlas, porque la persona interesada no tenía los instrumentos necesarios para poder controvertir ese componente de esa decisión que se refería al ámbito de lo subjetivo, ¿no? Vuelvo, insisto, porque no solamente había que revisar la legalidad del acto, entonces rayaba con el sistema de control establecido constitucionalmente, e inclusive con los mecanismos de posibles medidas provisionales que pudiera dictar la jurisdicción. Entonces entendió que era un mecanismo limitado y que por lo tanto no le iba a dar tránsito a ese mecanismo. Viene otra segunda serie de fallos también muy interesantes, y acá destaco entre otros el del doctor Sáchica, también de sección tercera, que es muy importante, inclusive me parece desde el punto de vista del trabajo que se hizo, mucho más trascendente que el que vamos a explicar ahora, de unificación jurisprudencial, en cuanto que va mucho más allá del fallo de Martín en la sección tercera, del doctor Martín Bermúdez, porque no solamente hace reflexiones de constitucionalidad para no aplicar ese mecanismo, entendiéndolo insuficiente, sino que hace unas profundas y muy importantes reflexiones, y ahí es donde yo invito a los señores contralores a que revivan o tomen esa providencia del doctor Sáchica, en torno a la convencionalidad, a la subsunción de esa disposición constitucional, porque eso hace un juicio de convencionalidad objetivo muy interesante, donde subsume esa norma colombiana, estas disposiciones colombianas sobre el control automático de legalidad en la Convención Americana de Derechos Humanos. Reflexiona básicamente sobre dos disposiciones, el artículo 8 de la Convención y el artículo 25 de la Convención, donde están establecidos el desarrollo del debido proceso, de las garantías procesales, y por el otro los mecanismos eficaces para poder acceder a la administración de justicia, y encuentra que en un juicio de convencionalidad, en un análisis, en un test de convencionalidad, pierden el año esos artículos de la Ley 2080 en cuanto no satisfacen plenamente los compromisos internacionales del Estado colombiano. En cuanto son instrumentos, más o menos las conclusiones son similares a las del doctor Martín Bermúdez, pero ya desde el punto de vista del derecho internacional, en cuanto no son mecanismos suficientes, no son los mecanismos adecuados, y vuelve al tema de que que en el ordenamiento jurídico colombiano, dice el profesor Sáchica en su providencia, en el ordenamiento jurídico colombiano ya venía de tiempo atrás, se venían aplicando mecanismos procesales mucho más integrales que el que se había creado en la Ley 2080,
y que ese mecanismo del control automático es un mecanismo regresivo desde el punto de vista de la protección de los derechos subjetivos de los asociados, y que por lo tanto no era posible aplicarlo, porque nunca iba a encontrar ese ciudadano la posibilidad de controvertir lo que más le interesaba en una providencia de esta naturaleza, y es su impacto patrimonial, su impacto en el ámbito de sus derechos subjetivos, sobre todo de carácter patrimonial, porque ya tiene que meterse la mano al bolsillo, es el que va a tener que pagar, y esa parte quedaba desprotegida, dice el profesor Sáchica, dentro de su providencia. Hay otras en esta misma línea, algunas del doctor Sánchez también muy importantes. Creció de todas maneras, y me parece muy importante, yo creo que eso es un aporte trascendente que hay en Colombia, de que se haya por fin quitado esas vendas, la jurisdicción contenciosa en torno a la convencionalidad, y que no lo vieran por allá como un mecanismo perdido, como algo raro, como un derecho que era novedoso y que hasta ahora comenzaba a aplicarse en Colombia. Y vean ustedes cómo este Consejo de Estado avanza de manera sustancial y ya nos pone a hablar no solamente en torno a la Constitución, sino en torno al derecho internacional y a la protección de las garantías y a la protección de los derechos humanos dentro de los procesos judiciales de manera abierta. Algo que es importantísimo para el Estado de Derecho en Colombia, que son este tipo de providencias. Obviamente que estas eran decisiones aisladas al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa. Por la forma como se estructuró ese mecanismo, fíjense ustedes que al interior del Consejo de Estado, para efectos de fallos de sala plena, se divide en una especie de subsecciones, pero fallan como sala plena. Otras salas fueron complacientes con el procedimiento, aceptaron, dieron trámite, abrieron los procesos correspondientes, oficiaron, y seguramente ustedes como contralores tuvieron seguramente oportunidad de que los tribunales se hicieran exactamente lo mismo, inclusive con algunos problemas marginales de si había que mandar dentro del término que manda la ley, qué pasaba si llegaba tarde, que si se podía oficiar, que si se podían pedir otros elementos, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, ¿eso qué significaba? Pues que había una posición no pacífica, dividida en torno a la aplicación de este mecanismo. Y dio lugar, en uno de los casos que se llegaron a la jurisdicción, por favor, me vuelve a colocar, no, las gracias todavía no, un poquito antes, acá, dio lugar en junio, fíjense que esto avanzó, pero a toda velocidad, ¿no? La ley 2080 entra a regir a finales de enero, y en 6 meses se produce toda esta revolución conceptual al interior del Consejo de Estado, lo cual me deja impresionado por la forma tan rápida como avanzó. Y llega en una de estas subsecciones, subió un asunto, acá está el caso, es el caso, sala plena del Consejo Legislativo, auto de unificación del 29 de junio del 2021, con ponencia del doctor Hernández, pues es magistrado de la sección segunda, pero acá están proyectando por sala plena, auto de importancia jurídica 01 del año 2021, y se pronuncia sobre esta problemática y qué posición adopta la sala plena. Para no ir muy lejos, adopta una posición de retoma para la sala plena y para unificar jurisprudencia la tesis de la insuficiencia del mecanismo de control, y le mide y hace su análisis de la insuficiencia del mecanismo a partir de juicio de constitucionalidad, pero también de juicio de convencionalidad. O sea, por vía de jurisprudencia de la sala plena vuelve el tema a tener importancia y trascendencia en el ámbito de la sala plena, el tema de la constitucionalidad. O sea, el Consejo de Estado retoma sus poderes como juez de constitucionalidad, en este caso protegiendo derechos fundamentales, pero también recuerda el Consejo de Estado en este fallo que él también es un juez de convencionalidad y que es un juez interamericano y que tiene las competencias que le da la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 1 y 2, sobre todo en el artículo 2, dice el fallo, cuando le dice a todas las autoridades colombianas
que en el ámbito de sus competencias deben proferir sus decisiones, sean legislativas, ejecutivas o judiciales, cumpliendo con la Convención Americana, y eso lo recalca precisamente este fallo de la Sala Plena del Consejo de Estado, para decir que llega a la conclusión que es absolutamente insuficiente. Pero quiero mostrarles a ustedes aquí algunos de los argumentos que esboza la Sala Plena del Consejo de Estado en esta providencia, que son de trascendencia para lo que vamos a disponer ahora, o lo que vamos a fallar. Primero, que está ejerciendo un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Y yo le agrego ahí entre paréntesis objetivo, porque fíjese que el juicio de constitucionalidad y convencionalidad se lo hicieron a una norma de una ley, en este caso a dos disposiciones de la ley 2080, lo cual técnicamente es un control objetivo en esta doble vía de convencionalidad y constitucionalidad. En segundo lugar, se ocupa del análisis de las normas constitucionales que eventualmente están involucradas en el conflicto. Hace un recuento bien interesante en torno al papel del artículo 4 y la forma como las competencias que tienen todas las autoridades en Colombia para hacer prevalecer la constitución política. En ese caso, el artículo 4 empodera también a la jurisdicción contenciosa para decir que encontró un vicio, que encontró una incompatibilidad, que encontró una inconsistencia sustancial entre el derecho, entre la ley y el orden constitucional. También habla del principio de igualdad, invoca el principio de igualdad para decir que precisamente ahí se está generando un desbalance con la vigencia de esas disposiciones de la ley 2080, un desbalance importantísimo, negativo, en contra de los intereses de las personas que han sido sancionadas, que tienen todo el derecho a reclamar ante la jurisdicción en relación con esos derechos subjetivos y no solamente por vicios de legalidad. En tercer lugar, involucra el artículo 29 constitucional, porque todo lo que está involucrado dentro del contexto de poder controvertir una decisión ante la jurisdicción, pues es un tema de debido proceso, es lo más elemental del debido proceso, es la base sobre la cual se montan todas las garantías correspondientes, y por esa vía también del artículo 29 nos encaja con el artículo 8 de la Convención Americana, como lo vamos a ver ahora. Y posteriormente ya se mete con el artículo 93 constitucional, porque obviamente es la puerta para el derecho internacional, para todo el contexto del bloque de constitucionalidad, etcétera, al cual le hace un análisis muy interesante el Consejo de Estado. Luego se ocupa ya de las normas concretas que tienen que ver con la jurisdicción contenciosa administrativa, el papel que juega, la idea de que tiene que existir un control integral de la jurisdicción contenciosa y no un control meramente formal, etcétera. Y se ocupa de hacer algunas menciones del acto legislativo 4 que resultan inevitables. Desde el punto de vista de la Convención Americana, pues se va a las normas básicas que ustedes tienen que manejar y conocer, que serían los artículos 1 y 2, los que no crean en la Convención Americana, por lo menos léanse el artículo 1 y 2, y sobre todo ustedes que son servidores públicos, lean el 2, ¿sí? Que les dice que están obligados a cumplir la Convención, no necesitan un intermediario, cúmplanla. El artículo vuelve y nos habla del artículo 8, que son las garantías procesales, y hace un especial análisis sobre el artículo 23, inciso 2 de la Convención, y por esa vía nos involucra en un precedente muy importante para Colombia y para el sistema interamericano, que es el caso Petro contra Colombia. El tema de las garantías que tienen que brindarse, sobre todo cuando se trata de decisiones que pueda tomar una autoridad administrativa vinculadas con personas electas popularmente. Y hace un análisis muy interesante del fallo Petro, por eso coloqué aquí el fallo Petro en último lugar, porque al analizar el 23 inciso 2, involucra en la decisión el Consejo de Estado involucra ese precedente. ¿Y por qué lo involucra? Para decir que también ya en un caso anterior, en el año 2017, en el caso Petro, el Consejo de Estado ya habría abierto las puertas al control de convencionalidad y lo había aplicado en el caso Petro frente a las decisiones de la Procuraduría, y que esto no era una invención, no era algo nuevo, sino que era una línea importante en el tema del control que puede realizar el Consejo de Estado frente a las decisiones de la administración. Bueno,
¿Qué más nos involucra el Consejo de Estado? Nos habla de la Convención de Viena del año 69, dos artículos importantísimos, 26 y 27, principio de buena fe, no invocación del derecho nacional para no aplicar el derecho internacional, es decir, apliquemos los compromisos internacionales antes que el ordenamiento jurídico interno, y eso lo hace para efectos de depurar y decir no voy a aplicar la norma nacional porque hay una norma de mínimos internacionales mucho más valiosa que es la Convención Americana que tengo que darle prelación. Y por último, hace unas reflexiones muy interesantes sobre otro fallo que ustedes deben conocer para efecto del control de convencionalidad, que es el fallo Almonacid Llano del año 2006. Muy bien, la siguiente, por favor. ¿Qué dice esto en cuanto a argumentos? En cuanto a ya el tema concreto, ¿qué hace el Consejo de Estado? Inaplica por inconvencional y por inconstitucional estos dos artículos, pero le mete unos elementos muy interesantes, eventualmente muy criticados a esa providencia. Porque en el momento en que prácticamente nos sustrae por inaplicación del ordenamiento jurídico las dos disposiciones, decide indicar cuál es el mecanismo procesal adecuado para poder controvertir esas decisiones. Es decir, no nos deja en el aire, lo cual es importante y valioso de toda providencia de unificación. Y hace todo un análisis sobre el papel que juega en la estructura de la ley colombiana, de la ley 1437, el mecanismo de control de nulidad y restablecimiento del derecho, o de simple restablecimiento del derecho, como ustedes lo quieran denominar. Es que nosotros los viejos hablamos de nulidad y restablecimiento del derecho, me parece mucho más bonita la expresión, mide el alcance, su significado, pero adicionalmente, en uno de estos párrafos, yo no sé si fue que se le quedó, porque cuando se tramitan estas providencias, pues esto pasa por varias manos, hace algunas reflexiones en relación con también la procedencia del medio de control de reparación directa. O sea, ya no solamente me está diciendo que es posible que se demande la decisión, el fallo con responsabilidad, que el mecanismo procesal adecuado, constitucional y convencional, por su integralidad y porque aborda totalmente todas las posibilidades de defensa y pretensional que pueda invocarse contra la decisión, que sería el de nulidad y restablecimiento del derecho, ¿sí?, sino también el de reparación, el de daño. Se me va por el artículo 90 constitucional, y por eso mencionaba en los artículos analizados por el Consejo de Estado el artículo 90. ¿Eso qué significa? Un poco, y trato de entender el problema, porque ahí va a generar un conflicto enorme. Yo entiendo por simple lógica, porque además es parte de la formación del contencioso administrativo, que el reclamo que se le hizo a la 2080 fue decir, señor, ustedes crearon algo que está por debajo de los estándares ya desarrollados en Colombia. Pero el estándar es el de la ley, el del nulidad y restablecimiento. Muy bien. Pero cuando me dice que también es el 90 constitucional, yo estoy entendiendo que contra ese fallo o con ocasión de ese fallo también podría la persona interesada, y en este caso si me invoca el 90 constitucional, yo diría la víctima de las contralorías, demandar las contralorías por daño antijurídico. ¿Dónde lo voy a invocar? En la misma acción de nulidad o medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no es clara en la providencia. O de manera autónoma, yo ya veo a los consejeros de la sección tercera despelucándose y diciendo, señor, usted me está invocando un acto, un daño derivado de un acto administrativo, entonces le voy a interpretar su mecanismo de control, o como vienen haciendo desde hace muchos años, o lo hicimos, indebida acción. Pero no se les olvide que este es un auto de unificación, entonces dejó las puertas abiertas. Ahora, en estricto sentido, si me toca decidir, yo digo, yo me voy por una nulidad y restablecimiento, yo encuentro ahí todo el escenario para hacer todas las reclamaciones posibles,
y armo unas buenas pretensiones coherentes con la discusión que tenga con la Contraloría. Pero de todas maneras, para ustedes, para ustedes que son contralores, ¿qué importancia tiene este planteamiento? Porque aparentemente mi discurso va dirigido a quien va a demandar la Contraloría. Señores, es que ustedes ahora tienen que hacer un ejercicio interno de riesgo jurídico, ¿sí? Y bajarse del paseo de que solamente van a discutir legalidad, sino que tienen que comenzar a desarrollar los instrumentos necesarios para defenderse de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho y de cada una de las pretensiones posibles y de cada uno de los vicios que dice la ley que pueden haber incurrido el acto. Pero también generar a su interior la cultura de responder procesos de responsabilidad, porque les van a alegar daño antijurídico con fundamento en esta providencia. Ahí es otro punto de discusión, donde ya lo único que le van a decir, señor, es que su fallo me causó daño, dice el fallo. Yo creo que ahí hay una imprecisión de esta providencia en la sala plena, pero quedó como auto de unificación. Muy bien. El segundo elemento que también me parece que agrega a la discusión y genera un poco de controversia esta providencia de unificación es la que se refiere a la contabilización de la caducidad de la acción o del medio de control, que es la que me parece más interesante. Yo creo que el fallo no debió haberse metido por allá en esos paseos. Eso déjeselo a la ley, a los códigos de procedimiento, a la ley 1437, pero en una labor de detalle, que a veces el detalle pues, puede llevar a confusiones, ¿qué dice el Consejo? Dice, mire, como el medio de control va a tener que ser el de nulidad y restablecimiento, y ahí la línea predominante es esa en el análisis, la contabilización del término de caducidad, porque como van a comenzar a llegar todos, la obligación de las Contralorías es enviar los fallos, el expediente correspondiente al Consejo de Estado, sobre todo el fallo, dentro del término que mandaba el artículo, el extinto artículo, ¿no? Mandaba. Pues entonces ahí va a tener que pronunciarse la jurisdicción y ahí genera el precedente en esta misma providencia, a partir de que quede en firme ese auto. ¿Y cuándo queda en firme? Entonces, no, a partir de que este auto quede en firme. ¿Pero cuándo queda en firme? Pues obviamente me toca irme a las leyes procesales. Pero es que en las leyes procesales los actos no quedan en firme así porque sí, salvo que sea una situación pacífica. Y ustedes, los que hayan litigado alguna vez, saben que la firmeza a veces hay que conquistarla, ¿no? Entonces los autos pueden ser susceptibles de recursos. Bueno, salvo que no interpongan recursos, pues pasa al término ejecutorio y quedan en firme. Pero si el auto es susceptible de recursos, habrá que esperar a que se resuelvan los recursos y queden en firme. O que si me piden aclaración de la providencia, oportunamente, obviamente, pues se haya resuelto la correspondiente aclaración. Luego, ahí, ¿cuál es el problema y por qué yo digo que no debió haberse metido el Consejo de Estado en este paseo? Porque esa disposición me suena o tiene un tufo como de norma legal, cuando lo que debe operar es la norma procesal. Y segundo, si yo ya estoy diciendo como Consejo de Estado que ese fallo, que ese tipo de providencia, de medios de control no se pueden ejercer, pues a título de qué estoy enviando o siguen enviando las Contralorías a la jurisdicción contenciosa. El único argumento que se ha esbozado, y que lo escuchaba en estos días, es que la inaplicación o la excepción que aplicó el Consejo de Estado a los artículos de la Ley 2080 operó en un proceso con efectos interpartes. Sí, eso es cierto, pero no se nos olvide que también el Consejo de Estado en este caso no solamente actuó como juez de constitucionalidad, sino como juez de convencionalidad. Y cuando hay un pronunciamiento de convencionalidad no es interpartes, es general. Luego yo ahí tengo mi duda
de que entonces los señores de las Contralorías o los contralores del país sigan enviando esos fallos al Consejo de Estado, porque entonces va a quedar la firmeza de las providencias, va a quedar sujeta a la voluntad de los usuarios. ¿Sí? La caducidad ya no va a tener un punto de referencia objetivo, los 4 meses, sino que va a quedar aplazada en el tiempo en la medida en que ese auto del Consejo de Estado puede ser objeto de recursos, y mientras me los resuelven, o de los tribunales, y mientras me los resuelven, etcétera, etcétera, pues estoy alargando la caducidad, estoy creando un mecanismo artificial de ampliación de la caducidad, y eso es perjudicial dentro de un concepto de Estado de Derecho. Sobre todo si ya le dimos el tiro de suerte a los artículos correspondientes al mecanismo de control. Pues ahí se presenta esa dificultad que yo veo que va a generar inseguridad jurídica. Entonces me van a preguntar ustedes, ¿entonces no la seguimos enviando? Pues estoy seguro que ustedes se van a curar en salud y dicen, yo la envío, y que el Consejo de Estado ya resuelva, ya el problema no es mío. Le van a tocar los que terminan periodo de los señores contralores seguirse cuidando de por vida mientras queda en firme eso, porque además, si nos vamos a esos fallos de nulidad y restablecimiento del derecho, viene otro problema encima, y es el tema de las repeticiones. Y acuérdense que una de las causales por las cuales se puede demandar un fallo de responsabilidad es por desvío de poder. Y vaya, les prospere un desvío de poder, y vienen, y ya cuando ustedes sean ciudadanos comunes y corrientes, que ya no los volteen a mirar, ¿no? Ya no tengan conductor ni nada de eso como nos ha ocurrido, nos toque dar conferencias de esta naturaleza, pues ¿quién los va a defender en los comités de conciliación cuando vengan fallos? Entonces hay que tener mucho cuidado también en esa parte. Yo le veo esas dos dificultades. Bueno, por favor, pasemos aquí la otra, ¿sí? El PowerPoint. Bueno, entonces aquí las ideas finales, bueno, resurrección del medio de control, nulidad y restablecimiento. Me faltó colocar entre interrogantes la de nulidad, la de reparación directa, y con las dificultades de la ampliación de términos que se genera con los autos que vayan a proferirse por parte de las Contralorías. La siguiente, por favor. Estas pues serían algunas apreciaciones de la problemática que tenemos actualmente en la vida diaria, en la cotidianidad, por este escenario interesante que se nos arma a partir de este auto de unificación del mes de junio del Consejo de Estado, donde, pues, vuelvo, insisto, genera o da claridad o dice que hay que volver a las estructuras clásicas de los mecanismos de control, principalmente en nulidad y restablecimiento del derecho. Y por lo tanto, el surgimiento y resurgimiento de todas las causales de nulidad que habla la ley 1437 en relación con los actos administrativos. Y otra, los vicios propios del desconocimiento del ordenamiento jurídico internacional, porque en la medida en que el auto se mete con la convencionalidad y dice que pues el juez va a aplicar convencionalidad, pues esa convencionalidad también van a tener que trabajarla y estudiarlas ustedes. Ahí en la jurisprudencia de la Corte Interamericana se han venido desarrollando algunas consecuencias jurídicas en relación con actos administrativos que eventualmente han estado en discusión por X o Y razón en la Corte Interamericana. Y la Corte ha venido identificando no solamente vicios por desconocimiento del orden internacional, sino también consecuencias jurídicas, entre otras, la de la inaplicación de esas decisiones. Entonces es un escenario que ustedes también tienen que comenzar a trabajar en el ámbito de los riesgos posibles de un proceso judicial, que las demandas vengan montadas sobre elementos de convencionalidad. Señores contralores, desempolven los libritos del profesor Gaviria y estudien Derecho Internacional, porque aquí nos ha sorprendido el Consejo de Estado por ese lado. Muchas gracias a ustedes por la atención, por esta sobremesa de convencionalidad. Muy amables a los organizadores por la invitación, y no sé si hay escenario de preguntas o lo que ustedes quieren. Si no, pues damos por terminado acá.